La Iglesia Cristiana Misión Maranata estará compartiendo un mensaje que transformará tu vida. Bendiciones. Vamos a ir a la carta que estamos estudiando, de segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. La tenemos, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Dice: amados, está la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y el Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. Damos gloria a Dios por la carta que el apóstol Pedro nos regala. Y dice que en ambas nos está llamando y nos exhorta. Es una palabra exhortativa. Como hablamos de que a veces cuando se habla de la disciplina, del exhortar, dentro del contexto bíblico es muy diferente al que nosotros manejamos. Nosotros manejamos la parte de la exhortación, la disciplina, o lo que uno llama llamar a cuentas o exhortar. Muy diferente es el concepto que nosotros tenemos, porque lo manejamos de castigo, de golpear, de herir, de castigar. No, con Dios no es así. Al contrario, cuando Dios nos exhorta o nos disciplina, nos llama, como la palabra dice, la palabra es útil para enseñar. Eso es lo que quiere Dios hacer con la corrección, con la disciplina. Por eso dice que todo el que ama, Él disciplina. Entonces Él enseña con la disciplina. Dice que la palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir y redarguir. Esas 4 cosas son las que Dios aplica para que nosotros podamos ser mejores hijos delante de Dios. Pero no es instruirnos, ni es verlo como un castigo, ni como algo malo, no. La corrección es algo muy importante. Y Pedro también usa eso, dice: los exhorto, dice, con vuestro limpio entendimiento. Y en la primera carta él también dice que él ya va a partir y que él los exhorta y le llama la atención a que aprendan bien las cosas de Dios. Si nosotros aprendemos bien las cosas de Dios, pues no vamos a tener complicaciones ni errores. Dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. En los cultos pasados, pues ya miramos todo lo de los profetas,
y todo lo que los apóstoles vieron y hablaron relacionado al futuro. En la Biblia es un libro profético, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la profecía de Dios, es la palabra revelada de Dios, donde Dios se manifiesta y se revela a través de ella a sus hijos. Y entonces dice que la palabra profética es como una antorcha que va a alumbrar nuestro camino. Dios le dio profecías a Moisés, le dio profecías a Abraham, activó la profecía en David, en todos sus hijos, le reveló, le mostró cosas, acontecimientos de lo que Dios iba a hacer con ellos. Muchas de esas profecías ya se cumplieron en la vida de ellos, pero también hay muchas profecías que todavía están gravitando en el mundo espiritual, que todavía no se han cumplido. Ya la mayoría de las profecías, cuando tú haces un estudio bíblico de todo lo que es la profecía, la mayoría de las profecías se cumplieron en Cristo. Todo lo que se profetizó cuando tú haces lo del tabernáculo, el sacrificio que hace Abraham allá en el monte, los sacrificios que ellos hacían, las ofrendas, todo esto tiene un cumplimiento en Cristo. La mayoría de profecías se cumplen en el Señor Jesús. Y muchas de ellas todavía están apuntando al futuro, a nuestro tiempo. Y también hay profecías que no solamente están para nuestro tiempo, sino para el tiempo futuro, que era lo que mirábamos en estos días. Dios habló del tiempo que nosotros vivimos, y es un tiempo bien complicado, no es fácil. Porque la palabra claramente, cuando Jesús habla de la palabra profética que Él da en Mateo 24, dice claramente que habrá guerras, hambres, epidemia, y entonces está hablando de un tiempo difícil, complicado. Pablo, hablándole a los tesalonicenses, habla de que la iniquidad estará en acción, se moverá la iniquidad de una manera sobrenatural en el tiempo postrero. Daniel habla de que la ciencia aumentará. Pablo, hablándole a Timoteo, habla de que se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, se levantarán falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Y hoy día, cada día vemos cómo va apareciendo diferentes doctrinas, diferentes creencias, y la que más me sorprende es la que últimamente ha ido tomando tanta fuerza, que ellos, la diosa de ellos es la diosa Isis, que es el pueblo islámico. Y esa gente, a todo el que no profesa la doctrina de ellos, lo matan. Y usted ve en las noticias la cantidad de gente que tiene que huir hacia Europa, hacia diferentes países del mundo. Son miles y miles los que salen de estas ciudades para no ser asesinados. Continentes donde el humanismo, el materialismo, donde el intelectualismo, el hedonismo, como es Europa, no deja que la palabra los permee, no deja que la palabra sea allí. Europa es un continente que es muy duro para los predicadores. Es un continente muy rico, hay mucho dinero, la gente es muy intelectual, hay muchas facilidades, entonces para ellos no hay Dios. El Dios de ellos es toda la filosofía. Y si usted pone a mirar, allí es donde está la cuna, está Italia, está Francia, que es la cuna de la masonería. Y entonces nosotros tenemos que poner mucho cuidado, porque la exhortación es para la iglesia. La iglesia tiene que estar preparada para todo lo que el enemigo quiere levantar y hacer. Y si hay una iglesia preparada, la iglesia cada día va a estar firme para poderse preparar. Entonces me gustaría como volverles a retocar mucho, que es parte de lo que estoy haciendo, de lo que hablaron los profetas y lo que hablaron los apóstoles. Pero yo les di toda la cita, usted puede hacer ese devocional, leerla y darse cuenta de que el Señor no va a venir hasta que todo lo que hablaron los profetas se cumpla. Entonces,
Ahí es donde usted tiene que tener de que la palabra de Dios es viva, que es eficaz, que es poderosa. El mismo Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En el libro de Hebreos dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él es el que tiene el control del tiempo, el que tiene el control de todas las cosas. Y entonces todo lo que Él habló y dijo se tiene que cumplir. Entonces cuando ya salen cosas, especulaciones, que tú no tienes un apoyo bíblico para apoyarse en ellas, no las podemos creer. Yo le hablaba en estos días de que hubo un tiempo donde un grupo de gente empezó a hacer cuentas matemáticas de cuándo podría ser la venida del Señor. Y hubo un grupo religioso, extremistas en los Estados Unidos y en varios lugares del mundo, y según ellos dijeron que iba a venir en tal día, se prepararon, y eso salió en todas las noticias del mundo, se suicidaron y todas esas cosas, porque creían que el Señor venía y no vino. Porque es una palabra que dice, el día y la hora nadie lo sabe. La misma Biblia lo dice. Los testigos de Jehová, porque hay que leer mucho, se tiene que preparar uno muy bien. Ellos entre el año 700 y 1700 y 1800, ellos también hicieron unos cálculos y se prepararon varias veces, porque decían que matemáticamente el Señor vendría. Y hicieron cálculos y nunca apareció. Eso es ya uno creerse que uno está por encima de Dios y que sabe más que Dios. El mismo Jesucristo, cuando le preguntaron del día, él dijo, yo no sé. ¿Por qué? Porque él en la condición de hombre estaba sometido a la voluntad del Padre. Y si el Padre ya había detectado y dicho de que no iba a saber el día y la hora, él como hombre dijo, yo tampoco lo sé. Pero él como Dios sí sabe el día que va a venir. Y yo, como les hablaba, yo creo que puedo percibir en el espíritu de pronto la ansiedad que él puede tener, el deseo que él quiere tener de venir a la tierra por su iglesia, por su amada. ¿Usted cómo cree que se puede sentir un hombre enamorado que no ve a la novia? Desesperado, ¿cierto? Uno se desespera. Los que hemos estado enamorados, los que no nos hemos enamorado, y uno se afeita, se perfuma, se pone lo mejor que uno tiene y sale bien contento y no le importa coger el bus que sea, ir las horas que sea para ir a ver a la amada, a la novia, o no les ha pasado. Como que los de aquí no están como bien enamorados, ¿cierto? Entonces lo mismo, si ve, lo mismo pasa con el Señor. Y la palabra dice que Él está siendo retenido. Mire la palabra, cuando a mí me dicen que está siendo retenido, yo digo está secuestrado, lo tienen amarrado, lo tienen cogido, porque ahí está siendo, y Él está siendo retenido. Entonces dice, allá lo tiene, no te puede decir todavía. Y gloria a Dios por eso. Porque en el mismo libro que leemos dice que Él no tiene por tardanza su venida, sino que es fiel y misericordioso, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Y eso es lo más lindo del Señor. Él podría venir, pero ¿cuántos millones de millones de millones, si el Señor viniera en este momento, se quedarían? Porque es que nosotros miramos la Biblia, pero la Biblia tenemos que mirarla. Si nosotros nos ponemos a mirar, hay más de 1.000 hindúes, 1.000 millones de hindúes. Hay más de 3.000 millones de islámicos. Hay budistas, hay hinduistas, hay islámicos y todas esas otras religiones que van apareciendo. Estamos sumando más o menos por ahí unos 5.000 millones de personas que se perderían si el Señor viniera. Porque entre los seguidores de Cristo más o menos se habla de los del reino más o menos 1.000. Pues por ahí se ha hablado de 700, de 1.000, hemos ido creciendo día a día. Pero son muchos los que se podrían quedar si el Señor viniera. Pero Él no tiene por tardanza esto. Entonces vamos a entrar, ya vimos los profetas, todo lo que ellos visualizaron del futuro, no muy bueno. Y relacionado con el mundo.
Pero para la iglesia, no, usted no se sorprenda ni se entristezca, ni dice, porque usted como hijo de Dios, también hay muchas palabras proféticas para los hijos de Dios, un tiempo de restauración, eso es el derramamiento del Espíritu Santo. A la iglesia tiene los dones, tiene los ministerios, tiene talentos, tiene la sangre de Cristo, tiene el nombre de Jesús. Dios ha puesto ese tesoro en vasos de barro, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Tenemos el poder de movernos en el ámbito celestial y vivir de una vida sobrenatural. El caos es para los del mundo, ¿sí ve? Pero Dios va a estar con nosotros, nos va a ayudar, nos va a colaborar, va a trabajar con nosotros, va a hacer de que nosotros podamos lograr y alcanzar, porque dice que la buena obra que es usted y yo, Él la va a terminar. Dice, y poderoso es Dios para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y dice la palabra en Jeremías, que es una palabra bien poderosa, dice que los pensamientos de Dios acerca de cada uno de nosotros es de bien y no de mal. Y que Él está trabajando para que el final tuyo sea el mejor. Entonces hay grandes promesas para la iglesia, hay grandes promesas para los hijos de Dios. Tenemos que alinearnos con Dios y trabajar al lado de Dios. Pero el mundo que viene va a haber más hambre, ya vemos como cada día el calor es más fuerte. Yo ayer estaba ahí, a mí me gustan mucho los deportes, estaba viendo ahí, y en el abierto de los Estados Unidos, un muchacho estaba jugando tenis y ahí se le quedó una pierna paralizada y lo tuvieron que venir a auxiliar, colocarle hielo y todo eso, insolado. Temperaturas demasiado altas. A veces nosotros no nos damos cuenta. Temperaturas que hay en Europa y en muchos lugares del mundo. Hay gente que mueren hasta 1,000 y 2,000 personas en un tiempo de verano. Inviernos bien fríos. Entonces todo está en caos. La tierra, el ambiente, la contaminación. Es un deterioro a todos los niveles, social, familiar. Y ahí es donde nosotros jugamos un papel muy importante, porque somos los agentes de cambio, somos los agentes de transformación, somos los agentes de vida, somos los que tenemos la autoridad y el poder para ayudar, para arrebatarle almas al enemigo, para transformar vidas. Y para eso Dios nos ha llamado. Entonces sigamos con el 3. Entonces ya vimos todo lo que los santos profetas hablaron, los apóstoles, y vamos a introducirnos en el 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Entonces, ahí claramente dice burladores. Un burlador es un engañador, aquel que falsea deliberadamente algo. Alguien que destruye o desvanece las aspiraciones o los deseos de alguien. Herir a alguien, ponerlo en ridículo, despreciar algo. Y el Dios dice que en los postreros tiempos habrá hombres burladores. Y eso tenemos que poner mucho cuidado, porque la iglesia no está exenta de que se puedan levantar en la iglesia burladores. Dice, el que engaña, el que falsea deliberadamente algo. Y uno puede decir, y es una carta que va dirigida a los creyentes, a la iglesia. Y uno dice, ¿será que podrá haber gente que te engañe? ¿Habrá gente que te pueda falsear deliberadamente haciendo algo? Pero yo le tengo buenas noticias, sí lo hay, hermano, en la iglesia. Lo hay, hermano, y hartos. Yo quisiera decirle lo contrario. Pero hay mucha falsedad. Deliberadamente. Cuando nosotros empezamos con todo el mover hebreo, de aprender las letras hebreas, de aprender los nombres del hebreo, de cómo se dice el nombre de Dios en hebreo, de que cómo se dice el nombre de Jesús en hebreo, de cómo se llaman ciertas cosas en hebreo, porque es la raíz en la cual Dios habló.
Y la Biblia fue escrita en hebreo, Jesús habló el hebreo, los apóstoles hablaban el hebreo. Dice que cuando Pablo llegó por allá y habló hebreo, dice que hubo un silencio impresionante. ¿Cómo sería la autoridad del idioma hebreo? El hebreo es la palabra de Dios, el nombre del Espíritu Santo en hebreo. El nombre de Jesús en hebreo es Yahshua. Y de ahí ya se desprende una cantidad de nombres. Y aprendimos a mirar esto, a conocer qué era lo que se celebraban en las fiestas, por qué lo hacían, las fechas. Y cuando empezamos a indagar un poquito de eso, el hebreo, decían que nosotros éramos una iglesia judaizante. Y no entienden qué es judaizar. Entonces, cuando usted habla de la parte judaizar, es cuando usted se convierte a judío. Cuando usted vive como judío, come como judío, se coloca las vestimentas, hay una gorrita así que se llama aquí la kipá, hay un manto que se llama el talí, que por allí está esa cruz con 3 de ellos. Entonces ellos lo colocan los hebreos para orar, ellos se meten debajo de él, es como decir la tienda, se colocan la kipá, porque dice que la kipá es Dios, ¿sí ve? Y que de esa kipá para abajo es el hombre, de ahí para arriba es Dios. Y que él está bajo la cobertura de Dios, esa gorrita que colocan acá los hebreos. Y comer comida kosher y todo. Nosotros solamente queríamos aprender era el idioma. ¿Cómo podíamos hablar mejor el hebreo? Cuando usted va y estudia una palabra de la Biblia y mira una palabra en griego y hebreo, cambia totalmente todo. Cuando usted va y pongamos, por decir algo en el griego, dice, buscar la palabra matar, va al griego y dice, matarlo, pegarle una puñalada, 2 tiros, lo mató. Todo. Usted va a la palabra hebrea y la palabra hebrea lo lleva a una cantidad de cosas, uno dice, uy, pero le da unos significados impresionantes. ¿Sí? Porque allá llega y podrá llegar a decirle, no, con solamente mirarlo ya lo mató. Y ¿cómo así? Le dijo necio al hermano y ya lo mató. Porque es la actitud del corazón la que entra a funcionar ahí. Amén. ¿Sí? Entonces es muy importante eso. Entonces hay gente que engaña, que falsea. Me impacta esta definición: destruir o desvanecer las aspiraciones y los deseos de alguien. Mano, ¿cómo yo voy a matar los deseos, los anhelos? Dañando la reputación, dañando al hermano. No, yo no puedo falsear. Y en este tiempo se van a levantar gente, dice, gente que va a destruir, va a desvanecer sus sueños, tus aspiraciones. Hay gente que se encuentra y lo quiere sacar del camino y le habla mal, lo carga, le dice una cantidad de cosas. No, este no es el tiempo, no ayune, no ore, y no vaya a ese lugar. Y te quieren desviar, engañadores, falsos, se meterán encubiertamente, dice, con herejías destructoras, engañosas. Y hay cantidad de ministerios que se cubren bajo el manto de un ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y son gente que van desgarrando las iglesias, desgarrando ministerios, de la buena intención de las personas, se apropian de ello y las esclavizan y las someten y las subyugan. Doctrinas de error, ministerios de error. Y estos hombres, tanto Judas como el mismo Juan y el mismo Pedro, en las últimas cartas que escriben, de lo que más ellos hablan es de la apostasía, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos hermanos. Vamos a ir a Judas, ahí adelantico. Judas, que dice en cuanto a los burladores, dice 18 y 19, dice los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Eso es una característica de ellos. A ellos no les importa el dinero, a ellos no les importa de pronto que la unción, que los milagros. No, solamente buscan es un beneficio personal, saciarse. Muchas veces quieren la unción, quieren los milagros, de pronto tener una activación profética, ministerio, y para eso que esas clases de personas brillan por eso, porque sueltan palabras proféticas, muchos de ellos oran y la gente se sana y todo eso, pero detrás de todo eso hay intereses creados, manipulan, controlan, saquean las iglesias, mercenarios del reino lo llaman, mercaderes del reino. Pero nosotros nos hemos cuidado mucho porque nosotros sufrimos también las consecuencias de eso.
No quiere decir de que todos no, pero por eso usted ha visto que de pronto son muy poquitas las personas que le damos la oportunidad de predicar acá. Prefiero que predique uno de la casa y traer gente de afuera que uno no sabe y nos llevamos sorpresas como las que tuvimos que vivir y cosas bien delicadas. Entonces hay que cuidarnos mucho de eso. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Así los ve Judas. Causan divisiones, andan según sus malvados deseos, no tienen el Espíritu. Esos son los burladores que ve Judas. ¿Cómo los ve Pedro? Pedro ahí en el 2:10 dice, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, son totalmente carnales, andan en concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hablan, critican, juzgan, no se someten a nadie, no respetan ninguna autoridad. Entonces esas son características de que se le va a levantar un liderazgo en el último tiempo con esas características. Por eso la iglesia, cuando nosotros manejamos, tenemos que manejar la doctrina muy bien. Porque cuando la palabra viene, dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te quitan la capa, dale también el saco. Y si te piden ir una milla, ve 2 con él. Entonces lo que Dios está diciendo es que el pueblo de Dios siempre tiene que estar por encima de los estándares de la vida normal de la gente. Entonces hay gente que dice, no, pues que me odió, yo lo voy a odiar más. Me hace mal, yo le voy a hacer más mal. Me tiró brujería, yo me voy a poner un brujo más fuerte. Cristianos. No. Nosotros tenemos que amar, tenemos que perdonar, restaurar. La palabra dice, tenga al hermano en mayor estima que a ti mismo. Dice, si ves que algún hermano pecó, dice, restáurelo. Aplique la misericordia, la gracia. Dice, si lo ve haciendo algo indebido, llámelo y digo, hermano, está haciendo algo indebido. Y la palabra dice, si haces volver a tu hermano de su error, dice, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. No dice, si pecó, ódielo, entonces descalifíquelo, no lo vuelva a saludar, no le hable, no. Y peor todavía, aquel que te ha alimentado, aquel que te ha enseñado, que te ha educado, que te ha ayudado, colaborado. ¿Cómo le voy a yo a morder la mano al que me ayuda? Si la misma palabra dice en Gálatas, dice, haz partícipe de toda cosa buena al que te instruye, al que te enseña, al que te forma, al que te da, al que te colabora. Hay que ser agradecidos, primeramente con Dios y con la gente que Dios coloca alrededor para bendecirnos. Pero vendrán burladores con esa clase de cosas. Y dañarán y afectarán y salen hablando de la persona y la critican y la juzgan y de su congregación y de su iglesia. Burladores. Destruir, desvanecer las aspiraciones. Yo me encuentro con una persona y llevo 3, 4 años que no la veo y de pronto perteneció a Maranata. Le digo, hola hermano, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde estaba? Hace días que no la veía. No, hermano, pues no bien. ¿Qué? ¿Y cómo van las cosas con el Señor? ¿Te estás congregando? Sí, estoy yendo a tal lugar. Qué bendición, hermano, qué bendición ese pastor o esa pastora. Tremendo, hermano, siga allá, siga creciendo, siga madurando. Si me dice, no me he vuelto a congregar, le digo, hermano, para mañana es tarde que vuelva a comenzar. La silla está allá lista en Maranata y si no le gusta Maranata, busca una iglesia, pero usted necesita congregarse. Pero hay gente que se encuentra con otro. Usted todavía va a Maranata. Que no se ha acabado Maranata. Y usted sigue yendo allá. Hermano, eso no es el reino, hermano. Eso no es el reino. Ahí entran dentro de los burladores del último tiempo. Para desvanecer las aspiraciones. Despreciar algo. Esos son los tales burladores. Dice que en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia dice inclinación natural hacia los placeres sensibles, especialmente los sexuales, que era lo que dice Judas, que no tienen al espíritu los sensuales, eso que andan dice burladores, dice en el cual dice según sus propias concupiscencias. Y mire lo que dice Santiago
capítulo 1, 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz muerte. Porque dice que Dios no tienta a nadie. Aquí está, voy a leerlo desde más atrasito, dice, bendito el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Mire que aún hay una corona para resistir las pruebas, las tentaciones, las inclinaciones, las debilidades, que en este tiempo van a ser cada día más fuertes cada día. Drogas, las que usted quiera. Primeramente uno conocía la marihuana, conocía el bazuco, conocía la cocaína. No, hoy aparece una cantidad de drogas impresionante, sintética. Cada día salen licores más fuertes, cada día aparece la pornografía, cada día el desnudo, las cirugías, un culto al cuerpo. El cuerpo hay que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo. Pero no es para abusar de él, para que entienda. Dele buena agüita, dele buena comida, vístalo bien, dele buenos medicamentos, hágale deporte, cuídelo, manténgalo bien bonito, pero no es mantenerlo bien bonito para después irse uno a empelotar en una televisión o salir en una revista. Porque le van a pagar yo no sé cuántos dólares o algo así. No, para eso no es el cuerpo. El cuerpo es para glorificar a Dios, porque dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son. Ese cuerpo no es suyo, es de Dios. Usted tiene que cuidárselo a Dios, honrárselo a Dios, cuidárselo a Dios. Amén. Entonces, las concupiscencias son burladores que viven conforme a sus concupiscencias. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona. Hay que resistir las pruebas porque vamos a recibir corona por eso, premios, bendiciones. Cada día habrá una mayor unción, cada día habrá una mayor revelación, cada día habrá mayor poder. Si usted es profeta, se activará mayor lo profético. Si usted es un apóstol, se activará más lo apostólico. Si usted es una persona que depende del Espíritu Santo, se volverá mucho más sensible al Espíritu. Los milagros vendrán, las puertas se abrirán, la gloria de Dios fluyará a través de usted, porque usted soporta. Porque cuando cedemos a la tentación, entonces caemos en pecado, y dice más adelante: y el pecado produce muerte. Ahí contristamos al Espíritu, lo apagamos, lo enfriamos, ya no hay unción, ya no hay revelación, ya no hay poder. Y para uno pararse a veces de esas caídas es muy duro. Y si alguien tiene la lucha capaz de pararse, que lo hay, muchos declinan. Y uno ve cantidad de gente en el mundo: sí, yo fui bautizado, sí, yo fui apóstol, yo fui líder de jóvenes, sí, yo tuve iglesia, yo tuve esto, y andan por ahí en el mundo porque se descuidaron, no resistieron, no pelearon. Recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios prueba pero no tienta, la tentación es del diablo. Para que entiendas dos cosas: Dios nos prueba, no nos tienta. Y juntamente dice, con la prueba, con la tentación, Dios nos dará la fuerza y la salida para vencer. Y aquí lo dice: no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Lo que hay. Por eso hablamos tanto de la sanidad interior, hablamos tanto de llevar, de pactar. Hay gente que lucha con el cigarrillo. Me acuerdo que había una hermana que metía en ayunos, y esa mujer rompía un ayuno para irse a fumar un cigarrillo. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas en las cuales estamos luchando. Hay unos que son mal geniados, hay otros que de pronto las deudas, hay de pronto otros que tienen problemas sexuales, otros que tienen problemas con el alcohol, otros que tienen problemas con el dinero. Todo eso son maldiciones que arrastramos, y ahí hay que pactar por ellas, hay que romperlas, hay que batallarlas, hay que llevarlas a la cruz y pedirle al Señor que nos lave, nos limpie, que nos dé todos los días la fuerza para resistir todo eso. Cristo viene y Él hace una obra, la obra que Él hizo es perfecta.
Pero cada día nosotros necesitamos ser transformados y cambiados. Amén. Por el poder de Dios. Diciendo versículo 4, diciendo, estos burladores que andan en sus propias concupiscencias, andan diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces ahí vemos claramente, la promesa de su advenimiento es la promesa de la venida del Señor, que ha sido tan anunciada, tan profetizada. Dice, y bueno, ¿y dónde? ¿Y cuánto llevamos? Llevamos 2000 años donde viene diciendo eso. Pero eso, por eso le decía lo que decía al principio, él dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Y en muchos pasajes, en 1 Tesalonicenses 5, Mateo 24, y en muchos pasajes de la Biblia dice, el día y la hora nadie lo sabe. Y Él vendrá como ladrón en la noche. Y lo que le dice a la iglesia es, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y él dice, velad, no sabe. Según los estudios que se hacen, él puede venir en una tercera o cuarta vigilia. La tercera vigilia es de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia es de las 3 de la mañana a las 6. En una de esas dos vigilias él vendrá como ladrón en la noche. Y en los pasajes que él menciona eso, dice, si el padre sabe a qué hora viene el ladrón a minar la casa, dice, vela y cuida la casa para que no se la robe. Entonces nosotros debemos estar preparados. Y qué rico que Dios nos escoja a uno ya, que estemos a las 3, a las 4 de la mañana haciendo esas vigilias o esas oraciones de madrugada y nos encuentre el Señor velando. Qué lindo sería, ¿cierto? Hay que darle duro a esta carne, nos cuesta, esa carne es bien dura. Hay que meterle harta pitadora, esta carne es bien dura. ¿Sí, amén o no amén? O todos son madrugadorcitos, ¿cierto? Ponen el reloj a las 3 y a las 2:30 antes de que timbre el reloj. Ya me desperta. ¿Cierto que sí o no? ¿No? Esos son las 9 de la mañana y le tiran agua y ni se para. Uy, me despertaron, me dañaron el sueño que tenía. No, es duro, es muy difícil. Creo que una de las cosas bonitas y agradables que Dios nos ha regalado es el sueño. Es muy agradable porque nos recupera, pero también a veces dormimos demasiado. Y entonces, Él no lo tiene por tardanza. Y era lo que yo le hablaba ahorita. ¿Qué tal que el Señor viniera? Y la gente del mundo dice eso y le habla, no, que por ahí dicen que va a venir. Y a ver, llevan 2000 años diciendo lo mismo. Pablo fue el que escribió esto a la iglesia del primer siglo. Y la gente del primer siglo anhelaba. Y ellos todos los días vivían esperando el rapto de la iglesia, el advenimiento de Cristo. Nosotros también debemos vivir todos los días como todos los días que nos despierte Señor. ¿Será que hoy será el día donde tú vas a venir? Anhelando ese momento glorioso. Pero la gente dice, no, ¿cuántos años llevan? ¿Cuánto hace que viene diciendo eso? Y nunca pasa. Mire lo que Hechos 1. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube en lo oculto, una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles mismos lo anunciaron. Entonces, Él va a venir, hermano. Él viene por su novia, Él viene por su iglesia, Él viene por sus hijos. En Juan 14 dice, me voy,
pero volveré para que donde yo esté, vosotros también estéis. Voy a preparar pues morada, y cuando la prepare, volveré. Me imagino cómo será eso de glorioso. Se lleva 2000 años preparándola. Segunda de Pedro 2:16 habla también del advenimiento de Cristo. Segunda de Pedro capítulo 1:16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Lo de la venida del Señor no es fábulas artificiosas, no es un engaño, no es una mentira, es algo real, es algo verdadero. Él viene, en cualquier momento aparece. Por eso no te dejes engañar con la cultura de los extraterrestres y de los ovnis. A lo que sale de lo natural se le llama sobrenatural. Y en lo sobrenatural hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, demonios, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y entonces todo lo que se mueve en el mundo espiritual son demonios. Y entonces nos hacen creer que son los tales alienígenas. Y que entonces van a venir en esos platillos voladores y se nos van a llevar a todos. ¿Por qué no lo han hecho? Pero cuando suceda el rapto de la iglesia, que entonces lo dice Mateo 24, estarán dos en el comedor, uno será raptado, el otro se quedará. Irán dos caminando por la calle y el uno será quitado y el otro no. Los hospitales, los niños se van a ir de los hospitales. Imagínense, quedarán todas esas cunas vacías y la mamá, uy, mi hijo, yo creo que eso es muy hermoso para uno, pero eso también debe ser tenaz lo que va a pasar en la tierra. Eso debe ser un revolcón impresionante. Me imagino los aviones cuando se vaya el piloto que es cristiano, ese avión sin piloto, el carro que va a 90 o 120, ¡rum! Se fue y el carro siguió. Eso debe ser impresionante todo. No, uno lo ve así y sí, raptado, pero no imagina. Uno tiene que meterse como una película y vivir todo lo que va a pasar. Para uno que es raptado, eso debe ser impresionante, bien hermoso. Dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y seremos iguales que el Señor con un cuerpo glorioso. Pero me imagino el caos que queda en la tierra. Y por eso dice él acá, está diciendo Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Esto no es una mentira, no es un engaño, no es una fábula, no es un cuento, no es una historieta. Esto es algo real, esto es verídico. ¿Y por qué lo dice él? Porque Pedro estaba ahí viéndolo ir al cielo y los ángeles le dijeron, mira, a este que está viendo ir al cielo, así lo va a volver a ver cuando venga. Porque todos los sepulcros se abrirán, dice Primera de Tesalonicenses, los muertos en Cristo y los que vivan en Cristo en ese momento, ¡rum! Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Claro, Pedro lo vio cuando él ascendió al cielo. Dice, asimismo lo voy a ver cuando vuelva. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así como lo vieron ir, así va a volver. Él vuelve, hermano, el Señor vuelve. Viva siempre con la esperanza. Sea que usted vivo o muera, hermano, si usted murió en Cristo, gloria a Dios. Y si usted vive en este momento en Cristo, que todos los días usted pueda levantarse y mirar al cielo y en cualquier momento Él vendrá. Nosotros deberíamos vivir más, pensando más en el más allá que en el estar aquí. Amén. Qué bonito. Dice, otra vez ahí el 4, porque desde el día en que los padres durmieron, Abraham, Isaac y Jacob, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Gran mentira, todo ha cambiado. Si solamente vemos el desarrollo que ha tenido la civilización a través de la historia, si usted pone a mirar nomás entre el siglo XVIII y el siglo XIX, fue el tiempo donde se lograron los inventos más grandes que ha habido en la tierra. El avión,
el tren, el carro, la computadora. En 1 o 2 siglos todo el mundo cambió. Entonces, ¿cómo dicen ellos que todo permanece igual? No, todo ha cambiado. Todo ha cambiado, cada día todo va en aumento. La misma palabra Daniel dice, y la ciencia aumentará. Cada día vemos cosas más diferentes. Los patriarcas. Imagine, Abraham cuando fue y sacrificó a Isaac, Isaac era tipo de Cristo. Imagine, ¿y cuánto pasaron para que se cumpliera lo que Abraham hizo con su hijo cuando iba a sacrificar a Isaac? Y que cuando levantó el cuchillo, Dios le dijo, no matas al muchacho, y al lado encontró un cordero. Eso era tipo y sombra de lo que iba a pasar con Cristo. Y tuvieron que pasar casi 5.000 años para que eso se cumpliera en el monte de la calavera, cuando Cristo fue allá crucificado. Ahí se cumplió esa palabra profética, que estaba dándole cumplimiento a eso. Lo que profetizó Moisés en Génesis 3:15, ella le herirán la cabeza y él en el carcañán. Ahí en la cruz del Calvario se cumplió esa palabra profética. Cuando dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, era un cumplimiento profético que yo les prediqué. Tremenda palabra nos regaló el Señor para ese pasaje. Dice que la tierra tembló y la sangre penetró y entró a lo más profundo de la tierra, y los muertos se levantaron y brincaron. Eso fue algo glorioso que nos regaló el Señor un día con esa palabra, y la tierra tembló, y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo para que ahora pudiéramos entrar ante la presencia de Dios. Eso no es locura. Mire lo que ellos dicen, de que nada de esto se cumple desde el tiempo de los padres. Entonces vamos a ver qué dice Ezequiel en cuanto a eso. Ezequiel 12. Mire que a ellos les tocó enfrentarse también a la apostasía, a los falsos profetas, a los engañadores. Dice Ezequiel 12, 21 al 28. Dice así: vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dicen, se van prolongando los días y desaparece toda visión? Era lo que decían en la época de Ezequiel. Muy parecido a lo que están haciendo los burladores y los engañadores del tiempo de ahora. Nada de eso se cumple. ¿Cuál que va a pasar? Que el rapto de la iglesia, que el Señor viene, que la segunda venida, que esto, que aquello. Y allí lo estaban diciendo. Dice, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparece toda visión. Entonces todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha dicho, toda visión, todo sueño, todo eso es mentira, todo eso se está desvaneciendo, todo eso está desapareciendo. Ezequiel se enfrentó también al mismo problema. Entonces mire lo que le manda a decir Dios: diles, por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Recíbalo para usted. Recíbalo, hermano. Este es el tiempo donde declaramos esta palabra, donde Dios nos está diciendo, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión que Dios nos ha dado. Sueños, visiones de que vienen cosas grandes, de la multiplicación, de los recursos económicos, de tener esta bodega, de cosas grandes. Todos los sueños que usted tiene, por lo que usted ha pactado, por lo que usted ha anhelado, ha deseado, hermano, eso nada de eso está frenado. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable, está diciendo Dios, aleluya. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabras y las cumpliré, dice el Señor. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que este ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles, por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Yahweh el Señor.
sea que sea cortica o que se tarde mucho. Hay palabras proféticas que se cumplieron un mismo día. Hay palabras proféticas que a veces pasan 100 años. Hay palabras proféticas que para que se cumplan pasan 1000, 2000 años. Y hay palabras proféticas hasta de 3000 y 4000 años que todavía no se han cumplido. Amén. Pero se va a cumplir. Se va a cumplir. La mayoría de lo que ya Dios ha hablado y profetizado se va a cumplir. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Téngalo claro, no pasará nada de lo que en este libro está escrito, no va a pasar. Mi palabra no vuelve vacía, sino que dará su fruto, para lo cual es enviada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. La palabra de Dios no va a volver vacía. Ella va a dar su fruto, lo que Dios habló y lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer y lo va a cumplir. 48. El mismo 24:48. Pero si aquel siervo malo, está hablando de los siervos malos, dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Hay gente que se cansa de la vida cristiana, se aburre. Ya llevo 10, 15 años, no, ya, eso que orar, que ayunar, no, ya estoy aburrido, estoy cansado. Mano, no se aburra ni se canse. Cada día enamórase más. Qué triste uno tener una esposa o un esposo y que le diga a uno a los 4 o 5 años, me aburrí de ti, me voy. O que le diga ella a uno, me aburrí de ti, me voy, chao. Eso sería muy triste, quedaría uno ahí mirando para el cielo, uno y bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo era con Dios? Que usted le diga a Dios, me cansé de esperarte. Y el Señor dice, llevo toda una eternidad esperándote. Y usted apenas lleva 4 o 5 años conmigo y ya se cansó de esperarme. Y yo llevo toda una eternidad esperándote que vuelvas a tu casa. Porque dice que fuimos creados en Él y para Él, antes de la creación del mundo. Y de donde nacimos vamos a volver. Nosotros somos como el salmón. Nacimos allá, Dios nos creó allá en la eternidad, allá el nidito, los huevitos, y nos vinimos a esta tierra. Y el salmón se viene por los ríos y baja y desciende por el río y llega al mar. Y hasta cuando ya está adulto, vuelve otra vez, se sale del mar, vuelve al cauce del río, vuelve y sube a donde nació, allá a colocar otra vez los huevitos y allá muere. Lo mismo pasa con nosotros, allá en el trono de Dios fuimos creados, vinimos a esta tierra a cumplir una tarea. No sé si usted está en el río, ya está metido en el mar, no sé, el mar son las naciones, el río puede ser Cartago, el Valle Colombia, no sé, tu casa, tu entorno, pero entonces, hermanos, Dios te va a procesar y cuando llega el momento vas a volver de donde viniste. Si no lo sabías, tú vas a volver de donde viniste. Porque hay cielo y hay infierno. Usted determina. Libre albedrío. Escoge para dónde quieres ir. ¿Para dónde quieres irte? Bueno, dígalo. Átese con esas palabras. Yo nací en los lugares celestiales y a los lugares celestiales volveré. Yo nací en los lugares celestiales y a los lugares celestiales volveré. Esa es mi morada, mi casa. Estar en el seno de Abraham, allá con mi Padre Celestial, eternamente y para siempre. No se apegue a esta tierra. No sea terrenal, no se apegue a nada. Pero cuando a alguien le predica uno el evangelio y va uno y le habla del Señor y todavía por allá en una pieza de reloj todavía tiene los anticos, tiene los escapularios, tiene las virgencitas, tiene todo. ¿Y por qué no ha votado eso? No, es que eso no es mi pasado, mi recuerdo. No, nos cuesta desprendernos. Bote todo, queme todo. Nada de tu pasado. Lo peor que puede haber es vivir uno en el pasado. No, el pasado es pasado. Ya lo pasado, no me interesa. Amén. Bueno, otro José de Cartago, pero no era el hijo. Bueno.
Y entonces dice, pero aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos, a cambiar de vida. Se aburrió de lo cristiano, se aburrió de lo bueno, se aburrió de estar al lado del Señor, de vivir una vida íntegra en santidad. Ese golpearlo puede hacer muchas cosas. Dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese lloro y crujir de dientes es el infierno. Yo anhelo vivir 100, 120 años, si Dios me lo permite, llegar hasta allá. Y yo no le tengo miedo a la vejez. Y me veo un viejito por ahí de 80, 90 años enseñándole a los niños la Biblia, enseñándoles a orar, enseñándole la cristología, hablándoles de Cristo, hablándoles del poder del Espíritu Santo. La vejez es para otra cosa. La vejez ya hay que verla desde un punto de vista de inteligencia, de sabiduría, de madurez, de experiencia. Ya no es el tiempo de los hormigueos y de los calores. Y bueno, ustedes entienden un poquito ahí. Para eso es. Dios es llamado el anciano de días. Imagine cómo será de inteligente, de sabio el anciano de días. Entonces, aquí hay una característica del tiempo del fin, y está en Mateo 24, las señales del fin, de la gran tribulación, de la venida del Hijo del Hombre, y habla de esto, del siervo infiel que se va a cansar, que va a golpear a sus criados, que se va a volver a emborrachar, que se va a volver a ir a las cosas del mundo, a perder la gracia, a dejar de buscar del Señor. No, hay que estar ahí firmes, amén. Aleluya. Estos ignoran, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, aleluya, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces aquí en el versículo 5, 6 y 7, el agua, él habla de lo que pasó al principio y habla del diluvio. En el capítulo 6, usted ve, dice de cuál era la naturaleza y el corazón de los hombres de ese entonces. Dice que era de continuo en el corazón de ellos el mal. Y eran inclinados al mal, a lo perverso, a lo malo. Entonces Dios levanta a Noé y Dios pone a Noé a predicar durante más de 100 años. Arrepiéntate porque viene un diluvio. Y no oyeron. Vino el diluvio y los destruyó. Y Dios dio una señal, el arco iris, que usted lo encuentra ahí. Y entonces a través de ese arco dice, este es el pacto que yo hago entre ustedes y las generaciones futuras, que me prometo no volver a destruir al hombre por agua. Pero dice que lo que está ahorita reservado por la misma palabra de Dios serán desechos, pero por fuego. La destrucción que viene sobre este tiempo es por fuego. Que se van a caer las estrellas, que va a venir un meteorito, que los cielos se van a encender, que vendrá fuego, vendrá esto. Pero es por fuego. Lo que nos espera es duro. Pero yo creo que la iglesia ya no está. Dígame, dígame. Porque ¿qué este acontecimiento que va a suceder acá? Es acontecimientos que van a pasar después de la venida del Señor. Y usted tiene que entender que no haya confundir el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Son dos cosas diferentes.
El rapto de la iglesia, Él viene en las nubes, los ángeles tocan las trompetas, los muertos y los vivos en Cristo, arrebatados. Después de que es arrebatado, viene la segunda venida del Señor, donde Él viene y pisa tierra en Jerusalén y se para allí el valle de Armagedón. Esa es la segunda venida de Él. Después del rapto de la iglesia viene la gran tribulación, después la segunda venida de Cristo, acontecimientos que la iglesia yo creo que ya no pasa por ellos, porque ya Dios la ha sacado. Dice que Dios la guardará de la ira venidera que viene sobre la tierra. Pero hay que estar preparados. Amén. Entonces ya pasó lo del diluvio, eso no fue una mentira. Allá todos quedaron allá ahogados. Unos alcanzaron a ir a tocar la puerta y les dijo Noé, demasiado tarde. El arca es tipo de la iglesia, la puerta es tipo de Cristo. Noé, tipo del hombre apostólico de la época, del evangelista que les predicó. Pero ellos no quisieron creer y todos murieron ahogados. Pero para el tiempo futuro, para estos tiempos postreros, es fuego lo que va a caer. Fuego del cielo. Porque ahí lo dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, ya habló del diluvio, ya murieron por el diluvio. Dios dio la palabra que venía un diluvio y vino el diluvio. Dios dio una palabra que los cielos van a deshacerse, van a ser desechados, el fuego va a caer del cielo. Y entonces dice, los cielos que hay ahora, que existen ahora, están reservados por la misma palabra. La palabra que soltó sobre el diluvio es la misma palabra que va a hacer que el fuego caiga sobre la tierra. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces termino acá. ¿Por qué dice el apóstol Pedro? Vea, hermano, si dice que llevamos 2000 días, hermano, haga de cuenta que es como 2 días para el Señor. Que Dios vive en la eternidad, nosotros vivimos en un tiempo que se llama Cronos, el tiempo Cronos, pero Dios vive en el Kairos. Ese es el tiempo de Dios, un tiempo que no se mide, es un tiempo eterno. Y por eso Pedro dice, lo que para nosotros parecen 2000 años, para el Señor son 2 días. Entonces, no te tardes. Y antes de que Él venga, deberá ser predicado ese evangelio en toda tribu, lengua y nación. Y entonces vendrá el deseado de las naciones. Por eso dice que Él no tiene por tardanza. Iglesia, le está diciendo a la iglesia, yo no tengo por tardanza. Por eso dice, Él está siendo retenido, esperando que la iglesia se active, que la iglesia se despierte, que ganemos las almas, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, porque dice que Él es fiel y misericordioso, tardo para la ira, esperando que todos vengan al arrepentimiento. ¿Y cómo se van a arrepentir? Por la predicación tuya y mía. Tiempo de predicar, es tiempo de salir a las calles, es tiempo de hablarle al papá y a la mamá. No te importa, religioso, que te voy a echar, que te voy a desheredar, con todo te recibirá el Señor si te echan, y tranquilo, que yo aquí le abro un espaciocito y tal, y aquí todos comemos y vivimos, no me importa. Háblele a la familia, háblele a todo el que se encuentre, que fanático, que loco, sí, Cristo viene. Usted necesita del Señor, necesitamos predicar la palabra, necesitamos que Dios nos active. Hay que matar al Jonás que tenemos dentro de nosotros, rebelde a salir a predicar. Es tiempo de que Dios nos vomite, hermano. Dígale, Señor, ¿dónde me va a llevar? ¿A África, Europa, Asia? ¿A dónde? Pero empiece por tu casa, empiece hablándole a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu sobrino, a los compañeros del colegio, a los compañeros de fútbol, a los del vecindario, al supermercado, a donde quiera que vaya, en el bus, hermano. Hemos que volver, hermano, a predicar la palabra del Señor. Amén. No te importa que se fueron de tu lado, no importa, pero tienes lo más grande al Señor. Dejar al Señor porque por el que dirán no vale la pena. Hay que dejarlo todo por el Señor. Él sí vale la pena que lo dejemos todo. Señor, te damos gracias, Señor.
Ayúdanos, Dios, a entender, Señor. Yo puedo pensar, Señor, que todos esos grandes hombres de la fe, Daniel, Josué, Nehemías, Moisés, Abraham, el mismo Jacob, José, David, ¿cuántos de esos hombres hubieran anhelado haber nacido en este tiempo, Señor? Y hoy declaramos y lo decimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo, dígalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te amamos y te damos gracias, maravilloso Dios. Declaro los cielos abiertos. Declaro que tú derramas bendición hasta que sobre y abunde. Cancelo en el poder de tu espíritu. Cancelo por el poder de tu palabra la pobreza, la ruina, la escasez, oh Dios. Fuimos llamados, oh Dios, para recibir toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Declaro finanzas, declaro trabajo, Señor. Declaro bendiciones hasta que sobren y abunden. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Iglesia Cristiana Misión Maranata, Cristo viene. Una familia para crecer bajo la unción del Espíritu Santo.